patología son hallazgos incidentales que al paciente le hacen una imagen ecográfica o tomográfica o resonancia y ahí le aparece un tumor hepático. Entonces eso trae siempre trae gran inquietud en los pacientes y tenemos que estudiarlos. El paciente llega casi siempre con el diagnóstico que tiene un tumor hepático, pero no trae el rótulo del diagnóstico. Entonces nos toca hacer ese ejercicio diagnóstico de saber qué es lo que tiene el paciente, porque el espectro va desde tumores muy benignos hasta tumores malignos. Por fortuna, digamos, ha habido cambios en el manejo de las masas hepáticas en los últimos años. A lo largo de las últimas décadas tenemos métodos menos invasivos de estudio. Imagínense que hace 20 o 30 años, 20 no, pero sí 30 o 40, para estudiar una masa hepática se estudiaba con una arteriografía para ver cómo la distribución del flujo, donde había tumores había más vasos, y esa era la manera de saber que tenía un tumor hepático. Entonces, hoy en día tenemos la ecografía, el tag de resonancia, el PET, pero también ha mejorado el conocimiento de la historia natural de los tumores hepáticos. Como les digo, hay algunos que hoy en día sabemos que son completamente benignos y no van a progresar a malignidad, y entonces podemos dejarlos únicamente en observación. Y tenemos las mejores técnicas quirúrgicas, no solo la cirugía como tal, sino también mejores técnicas anestésicas, de cuidado perioperatorio, cuidado intensivo para estos pacientes. Entonces vamos a hablar de manera un poco arbitraria, lo hemos dividido, lo más lógico sería dividirlos en benignos y malignos, primarios y metastásicos, pero aquí vamos a ver un poco lateralmente los quistes, porque a veces se presentan como quistes. Entonces esta es masa hepática. Entonces vamos a empezar hablando de los quistes, y lo primero que hay que decir es que nuevamente les hablo de cómo darle la información a los pacientes, porque me parece que eso es muy importante. La mayoría de los pacientes no saben exactamente qué quiere decir un quiste. La gente tiene como una noción que es una masa, pero casi siempre ellos empiezan a confundirse y no saben si se trata de un cáncer o no. Si cuando le estamos hablando, como los médicos a veces hablan enredado, hablamos, entonces de pronto me están dando palabras para no decirme que tengo cáncer. Entonces es importante aclararle al paciente de qué se trata eso de los quistes. Para ustedes, supongo que ya sí todos lo saben, pues que quiste quiere decir que el contenido de esa lesión es el líquido, ¿no? Eso es lo que ocurre con los quistes, a diferencia de los otros lesiones que son entonces la primera pregunta será saber si es quística la masa que estamos viendo o no. Casi siempre esa respuesta nos la puede dar bien la ecografía, pero a veces tenemos que recurrir a una tomografía o a una resonancia para saber si es quística. Los quistes, hay varios tipos de quistes. Vamos a ver entonces que existen los quistes simples o biliares, la enfermedad poliquística hepática, y hay un grupo de patologías genéticas, ¿cierto?, que son la enfermedad poliquística hepática. Los quistes hiatídicos, que son uno de los pocos ejemplos que son por infección. ¿Recuerdan quién causa? ¿Qué microorganismo causa la equinococcus? ¿En Colombia hay equinococosis? Sí, ¿no? No es frecuente, pero hay casos, no somos una área endémica, pero hay casos reportados de equinococosis. Parecería, bueno, en el mundo, la cuenca del Mediterráneo, o sea, sur de Europa, norte de África, son los sitios donde más hay equinococosis. Parece relacionado con los grandes rebaños de ovejas, y en el continente americano también, Chile, Uruguay y Argentina, que tienen grandes rebaños de ovejas, es donde más hay equinococosis. Se supone que esta área tropical no es tan propicia, pero hay reportes de casos, y los pacientes que hemos visto, principalmente provenientes de la Orinoquía y la Amazonía, hacen pensar que probablemente haya reservorios que están en los animales salvajes que comen a veces, o animales de monte que llaman allá la oruga, y este tipo de animales probablemente sean los reservorios para este equinococosis. Y una de las características, aunque no todos lo tienen, son los quistes que tienen calcificaciones en la periferia. Puede ser eso nos haría sospechar una equinococosis. Y al final tenemos los quistes neoplásicos, por fortuna muy poco frecuentes en el hígado. El cistadenoma y el cistadenocarcinoma aún menos frecuentes, son muy poco frecuentes, afortunadamente, pero hay que saber que existen estos quistes neoplásicos. De todos, el más frecuente es el quiste
simple o biliar. Está presente en el 1 al 5% de la población. La mayoría son uniloculares. Cuando son pequeños y asintomáticos no requieren ningún tratamiento. Y la cirugía solamente estará indicada cuando son muy sintomáticos, y eso casi siempre ocurre cuando son muy grandes. Y en los raros casos que se pueda haber como que no se pueda descartar una neoplasia, esto es muy raro, pero puede llegar a ocurrir y podría ser una indicación de cirugía. Entonces aquí vamos a ver en imágenes dos ejemplos extremos de quistes, uno muy pequeño y uno muy grande, pero los quistes simples vamos a ver que comparten como las mismas características. Entonces aquí el grande es más fácil decirlo. Densidad homogénea, ¿no? Casi todas las superficies tienen la misma densidad. No cambia con el contraste esa densidad, a diferencia de la mayoría de las otras masas que van cambiando con el contraste. El contraste nunca llega al centro del quiste, entonces no hay forma de decir que cambie con el contraste. No tiene una pared bien formada como tal, ¿no? Nosotros vemos hasta dónde llega el quiste, pero aquí no hay una cápsula como tal, porque apenas es una capa de epitelio cuboidal casi siempre que lo rodea, entonces no se ve una pared como tal. Y rara vez tiene septos o tabiques, no quiere decir que no los puedan tener, pero los quistes simples la mayoría no los tiene. Entonces así como ven este quistecito y ven este compacto. Y casi siempre son redondeados, esto como está aquí en las dos fotos. Estos son los quistes simples típicos. Esta es una de esas pocas pacientes que a veces que pueden requerir cirugía. Un quiste muy grande, ustedes lo ven aquí en el epigastrio. Esta paciente se acostaba y se le veía el quiste, aquí se alcanza a ver, cuando estaba acostada se veía construido. Y entonces tenía, el síntoma de ella era dolor, pero también compresión del estómago. Ella decía que comía, se llenaba muy rápido y duraba distendida todo el día. Entonces, excepcionalmente, esta paciente requirió cirugía. La cirugía que se hace para estos quistes, la recomendada es una cirugía que se llama destechamiento del quiste, que es retirar la parte que está libre, o sea que no está contra el hígado, el quiste, ¿no? A ver, entonces al final sale se retiró todo esto y sale esta membrana de lo que queda ahí, el quiste, sin tocar la masa que está contra el parénquima hepático para evitar riesgos de sangrado. Esta imagen ustedes ven que es muy diferente, entonces este es un cistadenoma, tiene todos estos tabiques, septos, no es tan redondito como el otro. Esta imagen que ven aquí blanca, ustedes ven el líquido cefalorraquídeo blanco. ¿Será T1 o T2? T2. T2, líquido blanco. Entonces esto es T2 y esto es T1. Aquí se ve el septo, la líquida un poco umbilical aquí. Entonces definitivamente no es un quiste simple y se trataba un cistadenoma. Esta es otra paciente con un caso dramático de cistadenoma muy grande, le ocupa prácticamente todo el lóbulo derecho, pero además ocupa casi todo el abdomen, la parte inferior, aquí en la medida que enseñan los ojos, ocupaba casi todo el abdomen. Y miren ustedes, el espesor de la pared abdominal de esta paciente era casi ninguno. Esta paciente lo que tenía era desnutrición, porque casi no podía comer, el quiste le ocupaba todo el abdomen y no se estaba desnutriendo. Y por eso requirió una cirugía del paciente perdón. Entonces se le hizo una papectomía derecha, retirando todo el quiste, y efectivamente era un cistadenoma. Es muy raro que los quistes simples crezcan tanto. Milagro no como esta desnutrición, porque mira esa cosa. ¿Qué comes? Sí, porque eso lleva años. Entonces el paciente a veces no se da, o se da cuenta, pero se lo tolera y ya cuando es extremo llega por consulta. Bueno, y tenemos la enfermedad poliquística, la hemos mencionado, que puede ser genética. Ustedes recuerdan que es por mutación del gen PKD, PKD1, PKD2, con grados de penetrancia diferentes. Lo cierto es que cuando es genética, el 100% de las personas, de los pacientes, tienen compromiso renal. En cambio, el hígado solo se comprometen alrededor del 30% de los pacientes. Y el riñón, ustedes ven en este ejemplo, está casi reemplazado por quistes. El paciente hace falla renal crónica, requiere diálisis o requiere trasplante, con frecuencia hay que hacer el trasplante porque los riñones se reemplazan por quistes. En cambio, en el hígado es muy raro que se requiera trasplante hepático, quedan, ustedes lo ven aquí en este ejemplo, todas estas siglas de parénquima, que usualmente es suficiente para que funcione bien el hígado. Sin embargo, pues son muy grandes los quistes, les molestan a los pacientes. Esta paciente, todo esto son quistes hepáticos. Bueno, dato ahí
curiosidad, la enfermedad poliquística, o más bien de curiosidad, no, para acordarse que el 10% de los pacientes con enfermedad poliquística hepática pueden tener malformaciones vasculares cerebrales. Entonces hay que tener cierta precaución. Si van a ser llevados a una cirugía o una anestesia general, hay que hacerles imágenes previas cerebrales para descartar aneurismas o comunicaciones cerebrales. Dato curioso. Sandías. Bueno, entonces hasta ahí los quistes, un panorama así rápido de los quistes, y pasamos a los tumores benignos. Ya estamos en el terreno de los sólidos. Entonces vamos a ver los 3 tumores benignos más frecuentes en orden de frecuencia. Entonces empezamos por el hemangioma, que es el tumor hepático más frecuente. Está presente en el 2% de las ecografías. Pues parecería poquito, pero eso es bastante para una condición tumoral, pues es relativamente frecuente. Puede presentarse a cualquier edad, pero se diagnostica más entre los 30 y los 50 años. En la mayoría de los pacientes no produce síntomas. Puede medir casi que cualquier tamaño, porque es entre 1 y 20 centímetros. Y este último detalle es importante, que pueden ser múltiples hasta el 20% de los casos. ¿Por qué lo he mencionado? Porque cuando el paciente tiene múltiples masas en el hígado, así el radiólogo no esté muy seguro, casi siempre el diagnóstico diferencial pone masas múltiples en el hígado, descartar metástasis. Entonces eso crea gran ansiedad en el paciente, en la familia, en el médico. Entonces hay que recordar que si hacemos los estudios adecuados, los hemangiomas, y sabemos que son hemangiomas, pues pueden ser múltiples hasta el 20% de los casos. Esta es una imagen típica. Ustedes, como van a empezar sus rotaciones, una recomendación es que hagan el ejercicio de ver las ecografías, sobre todo las de los cálculos, para aprender a ver un poco la vesícula. Las fotos de la eco usualmente no son muy buenas para entenderlas, pero se van a acostumbrar a ver un poco cómo es el parénquima hepático, dónde van los vasos, ver las vesículas y ver los cálculos. Al menos eso uno puede aprender relativamente fácil viendo las ecografías. Pero les decía, eso es porque a veces en ecografía el radiólogo puede sospechar el hemangioma, que se trata de un hemangioma. Este es el parénquima hepático, la ecogenicidad normal del parénquima, y aquí hay una lesión redondeada, bordes ligeramente lobulados, homogénea, y la clave es que es hiperecogénica. La mayoría de tumores hepáticos son hipoecogénicos o mixtos, heterogéneos, y estas son hiperecogénicas. Eso es lo que hace que el radiólogo sospeche que se trata de un hemangioma. La mayoría son pequeños, pero el 20 al 40% de aquellos que miden más de 4 centímetros son sintomáticos, pero realmente eso es una minoría de los pacientes, la mayoría no tiene síntomas. ¿Qué puede dar como síntomas? Dolor en el hipocondrio derecho, hepatomegalia o la sensación de masa abdominal cuando son muy grandes, ¿no? A veces puede llegar a medir 20 centímetros. Esto también lo escribimos porque muchos pacientes llegan preguntando que si se le puede romper el hemangioma. Es un tumor de vasos sanguíneos, un hemangioma, y a veces no falta un médico que les dice: algún paciente me contaba que el médico le dijo: usted carga una bomba de tiempo ahí, en cualquier momento se le va a estallar ese hemangioma. Ay, tan Vaya exagerado. a operar porque se le puede estallar en cualquier momento. Tiene Entonces, una opera. bomba de tiempo. Pues ya eso no ocurre tanto, pero Uno si no sabe, uno pero hay que dice, saber espere, me informo, ¿no? que el riesgo Una de bomba ruptura de tic-tac, espontánea no, de eso hemangioma es que- bajo. No hay reportes de casos, Con José. pero realmente es muy poco el riesgo de Tic-tac, tic-tac, vea, ¿eso está? No. No. Voy a perder el tiempo. O sea, eso no indica que tenga que operarse un paciente porque tiene riesgo de ruptura. Realmente eso, vamos a ver ahora algo que le explica un poco por qué no. La ecografía es típica hasta en el 70% de los casos, pero la primera vez que lo detectamos, casi siempre preferimos, a menos que sea muy típica y sea muy pequeño, casi siempre preferimos hacer alguna imagen adicional para estar seguros que se trata de hemangiomas. Por fortuna, ustedes se imaginarán que un tumor de vasos sanguíneos pues no es prudente ni se debe hacerle una biopsia con aguja. Entonces, por fortuna, las imágenes son relativamente típicas, la mayoría de las veces podemos hacer el diagnóstico por imágenes. Entonces, en la tomografía, en la fase sin contraste se ve como una masa hipodensa, eso es lo que se ve ahí, porque queda como el hueco del hígado donde no hay hepatocitos, sino este hemangioma. Y con contraste tiene una característica, es que toma el contraste en la periferia, en la fase inicial o precoz,
con o facilitación progresiva hacia el centro, es decir, tiene un llenado centrípeto del contraste, eso es lo característico de los hemangiomas. Ya vamos a ver unas imágenes que es más fácil viendo las imágenes. En resonancia pues se ve prácticamente igual. Entonces, esta es una tomografía, esta es la columna. Aquí ven la aorta ustedes muy densa, casi de densidad de calcio. Quiere decir que estamos en una fase arterial. Después de la inyección del contraste, la aorta blanca es porque el contraste está en la arteria, es la fase inicial después de inyectar el contraste. En esa fase inicial, ustedes recuerdan que el hígado se perfunde en volumen, el 70% va por vía portal y el 30% por vía arterial, ¿cierto? Entonces, en la fase arterial, apenas está llegando, entre comillas, el 30% del contraste al hígado. Entonces todavía no se ve tan blanco el hígado, pero aquí vemos una masa en el lóbulo izquierdo y ustedes ven estos puntos más blancos, que es lo que llaman los radiólogos realce globular periférico, que es como globulitos en la periferia. No es lo que decíamos de realce en la periferia, no es que todo el anillo de la masa realce, sino así como está ahí en la foto. Y en esos mismos sitios, si hacemos una imagen un poco tardía, un minuto y medio después, que es esta, va llenando en ese mismo sitio hacia el centro. Aquí ven ustedes, sobre todo estos de abajo, se nota cómo va llenando hacia el centro. Cuando la masa es grande, muchas veces no logra llenar todo el hemangioma al final, o hay que esperar 4 o 5 minutos, rara vez hacen las imágenes tan tardías para poder ver todo lleno, pero digamos que estas imágenes son típicas del hemangioma. Y ahora en una resonancia, casi lo mismo, aquí ven una fase arterial, que esta masita en el lóbulo derecho realza en la periferia y en una fase más tardía, en esos mismos sitios va llenando el centro. Entonces eso es característico de los hemangiomas. Aquí esta paciente estaba siendo estudiada por un tumor de páncreas y se le encontraron 5 lesiones hepáticas. Por fortuna, el radiólogo dijo, uy, hay una que me parece hemangioma, le hizo hacer un TAC especial para los hemangiomas, que es con esta fase arterial venosa y tardía, para ver justamente ese comportamiento dinámico del contraste en el hemangioma. Y aquí vemos la secuencia. Entonces esta era una de las 5 lesiones. Una masita en el lóbulo derecho, realce periférico con el contraste, fase arterial, miren la aorta, en una fase un poco más tardía, ya se ven más llenas las venas acá, va llenándose el centro, y en la fase más tardía, ya casi que ha pasado el contraste, se ve lleno todo el hemangioma. No tan intenso porque queda poco contraste, pero sí se ve muy bien que llenó completamente. Entonces esta imagen es típica y característica de un hemangioma. Otra imagen de la misma paciente, pero ya un poquito menos típica, pero también era un hemangioma. Entonces, para que vean que no todos son iguales, realce en la periferia, pero ven ustedes apenas unos punticos, los cortes son coronales, realce en la periferia, va llenando hacia el centro, y aquí, en la tercera, en la fase tardía, ya llenó completamente hacia el centro, le quedaba un poquitico por llenar aquí. Aquí ustedes aprovechan para mostrarles la masa en el páncreas. Entonces, por fortuna, el paciente en algún momento dijeron es un estadio 4 porque tiene masa en el páncreas y hipertensión hepática, y realmente todas resultaron ser hemangiomas y se pudo hacer la cirugía para su tumor de páncreas. Bueno, el hemangioma de recordar que tiene una evolución completamente benigna, no es un tumor que tenga transformación a malignidad. Si no hay complicaciones, no requiere ningún tratamiento, que son la gran mayoría de pacientes. Entonces, una vez los vemos, los diagnosticamos, estamos seguros, casi siempre hacemos un nuevo control para estar más seguros 6 meses o un año después, y después ya casi que no requerirían control, excepto si el paciente está sintomático. Pero si hay alguna complicación o dolor severo, que es muy raro, puede requerir una cirugía. Entonces, esta es una imagen de una paciente que excepcionalmente también requirió cirugía. Ustedes ven una masa en el lóbulo derecho, un realce ahí como muy irregular en la periferia, pero en la fase tardía prácticamente llenó toda la masa. Aquí en otro nivel de corte, realce periférico, y va llenando casi toda la masa. Esta paciente definitivamente tenía un hemangioma, consultaba por dolor, la enviamos a clínica de dolor, estuvo 6 meses de tratamiento, pero realmente la paciente decía que persistía con el dolor. Entonces se propuso la cirugía. Estas son las secuencias, y entonces casi que le ocupaba todo el lado derecho y se hizo una patectomía derecha, ya lo una cirugía.
característica del hemangioma, ¿no? Como lobuladito, un poco violáceo, por las características del tumor de vasos sanguíneos. Estamos investigados, me Y encanta ver. aquí al fondo ven ya un hígado normal, este también es normal y este también es normal, pero la masa es toda. Entonces se hizo, bueno, se hizo la hepatectomía. Lo que quería mostrarles es que al resecarla tiene un estómago fibroso en la periferia. Entonces realmente la capa de colágeno que rodea el hemangioma es fuerte y eso es lo que hace que no se rompan tan fácilmente los hemangiomas de manera espontánea. Bueno, entonces la mayoría de los hemangiomas no requieren ningún tratamiento. Lo que es importante es aclarar el diagnóstico y si es un hemangioma uno puede decirle al paciente que no es necesario hacerle nada. Segundo tumor benigno, lo vemos dentro de los tumores porque se ve una masa, pero aquí ven ustedes que no es exactamente un tumor, es la hiperplasia nodular focal. Como su nombre lo dice, es una hiperplasia, es decir, un aumento de las células en una zona del hígado, o zona hepatocitos secundaria a una malformación vascular. La hipótesis más aceptada es que hay una malformación vascular en el hígado que hace que haya más oxígeno alrededor y eso induce una hiperplasia de esas células alrededor de esa malformación vascular. Entonces realmente no es un tumor así como está ahí. Tiene unas características epidemiológicas especiales y es que 9 de cada 10 pacientes son mujeres, 9 de cada 10 casos son en mujeres, la edad promedio es alrededor de los 40 años. Entonces mujeres jóvenes y en edad media es donde más se presenta la hiperplasia nodular focal. Y lo otro importante aquí de decir es que ni siquiera es un tumor, no hay transformación a malignidad. Es decir, por fortuna estos pacientes no hay que hacerles seguimiento especial ni nada de eso. En la mayoría de los casos lo detectamos como un hallazgo incidental porque le hacen alguna otra imagen o una ecografía. Muchos casos, por ejemplo, son mujeres embarazadas en su control obstétrico, a veces el obstetra aprovecha y les hace un barrido ahí al hígado y encuentra una masa hepática. O pacientes que van a ser sometidas a colecistectomía por cálculo, le hacen su ecografía hepatobiliar y ahí encuentran una masita en el hígado. Pues muchas veces son hiperplasias nodular. Pueden ser sintomáticas en casos de lesiones voluminosas, con dolor y sensación de saciedad temprana. Y en el TAC con contraste, también por fortuna tiene unas imágenes muy características y son que tiene realce en fase arterial, seguida de isodensidad de fase portal. Son imágenes homogéneas. Entonces, a diferencia del hemangioma, realza, pero toda la masa de manera homogénea, no en la periferia. Y en la fase portal, en la fase ya venosa, se hace isodensa, o sea, de la misma densidad que el parénquima hepático, son homogéneas y el 70% tienen esto que se denomina cicatriz central. No todos, pero sí el 70% de los pacientes tienen cicatriz central. Veamos las imágenes que es más fácil aquí. Entonces, nuevamente, en fase arterial, ¿cierto? Porque está con la aorta llena de contraste. Hay otra manera de saber que estamos en fase arterial y es con el riñón. Entonces, en la fase arterial realza solo la cortical y no la medular. En la fase venosa ya realza todo esta fase arterial. No llena tanto el parénquima hepático, ¿no? Porque decíamos que solo el 30% del volumen de sangre llega por el hígado, entonces todavía no está tan blanco. Comparen el hígado aquí y comparen con el hígado acá. Pues aquí todavía no realza nada. Eso hace que se note más esta masa que es tan hipervascular, porque el hígado todavía no tiene el contraste. Entonces aquí hay una masa que realza bastante de forma homogénea con el contraste y que tiene en el centro una zona que no realza, que es la cicatriz central, y esa zona persiste en la siguiente fase, pero en cambio aquí ya se hizo denso con el hígado, ¿no? Ustedes ven aquí que si no tuviera las flechitas ya no se vería tan fácil dónde está la masa. Esa es la fase venosa, pero persiste la cicatriz central. Un ejemplo es una resonancia de hiperplasia nodular focal. Ven ustedes aquí, sin contraste no se ve nada porque son hepatocitos, entonces no vemos nada raro ahí. Y en la fase arterial nuevamente, fíjense, realza la cortical, realza la aorta. Vemos una masa que realza completamente de manera muy intensa con el contraste. Y en la fase venosa ya se hizo intensa, ya no se ve. Entonces eso corresponde a hallazgos típicos de una hiperplasia nodular focal. Tratamiento, no requiere ningún tratamiento la mayoría de pacientes si hay certeza del diagnóstico y no hay síntomas.
La cirugía está limitada cuando hay duda del diagnóstico, y el diagnóstico más importante diferencial es la hiperplasia, el carcinoma hepatocelular, que se llama de variedad fibrolamelar, que puede parecerse un poco en las imágenes a la hiperplasia anular, pero hoy en día es muy raro con las imágenes que hay que se logran diferenciar. La cirugía está indicada también cuando hay síntomas importantes como dolor, compresión o riesgo de torsión. Algunos de estos tumores que crecen de manera exofítica, se fuera del hígado y son pediculados, se pueden torcerse diatológicos. Este es el caso de una paciente que era una médica y estando en un turno le dio un dolor fuerte en el pulmón derecho. Entonces le hicieron de una vez una ecografía, le dijeron que una masa hepática, le hace una resonancia y le hicieron esta resonancia, se ve esta masita. Entonces la parte inferior del lóbulo izquierdo, por eso no se ve como en comunidad con el hígado, pero es el hígado. Esta es la masa real central arterial y aquí está la cicatriz central. Entonces era una hiperplasia nodular focal. Como eso no tiene riesgo de malignizarse, no de romperse, pues muy rara vez, casi nunca, el dolor tiende a pasar, la dejamos en observación, pero volvió a hacer varios episodios de dolor, entonces prefirió ella resignar la masa. Y esto es lo que se ve en la reconstrucción 3D de la resonancia. Miren que está casi en crecimiento exofítico. Resulta que el hígado, ustedes recuerdan, la cápsula del hígado tiene terminaciones nerviosas, pero el parénquima por dentro no tiene receptores de dolor. Eso hace que los pacientes puedan tener una masa de 1, 2, 3, 4 centímetros dentro del hígado y no siempre estén prácticamente nada. Entonces, pero esta sí está protrudiendo sobre la cápsula, probablemente eso es lo que está usando lo que está haciendo. Entonces se llevó a cirugía, hoy en día se pueden hacer la mayoría por laparoscopio y se resecó aquí la era esta que ustedes ven deprimido como la especificidad. Bueno, entonces segundo tumor, la hiperplasia anular focal. Tercer tumor es un poquito diferente de los otros dos, es el adenoma. Por fortuna, muchísimo menos frecuente que los que acabamos de ver. El adenoma es un tumor hepático de las células son hepatocitos y se sabe que hay un riesgo aumentado de desarrollar adenomas en las mujeres que toman anticonceptivos orales. Sin embargo, los anticonceptivos más modernos de tercera generación ya no tienen tanto contenido de estrógenos y parece que ha disminuido un poco el riesgo de desarrollar adenomas. De hecho, son muy poco frecuentes a pesar del alto uso de estos anticonceptivos orales. También 9 de cada 10 casos son en mujeres y la edad promedio de presentación es alrededor de los 34 años. Se conocen algunos otros factores de riesgo como el uso de anabolizantes, la glicogenosis tipo 1 y 3 y la diabetes mellitus. Con los anabolizantes, uno de los primeros casos reportados fue el de un paciente que era levantador de pesas y tuvo una muerte súbita en el gimnasio. Le hicieron una necropsia porque no se sabía qué había pasado y le encontraron un hemoperitoneo masivo secundario a un tumor hepático roto que resultó ser un adenoma. Cuando interrogaron a la familia del entrenador, pues ya ante las circunstancias, pues contó que usaban anabolizantes. Y después de este reporte hubo nuevos reportes de casos de deportistas de uso de anabolizantes y adenomas. Bueno, se trata desde el punto de vista patológico de una proliferación benigna de hepatocitos. Esto que a diferencia de los otros que son como muy poco causantes de molestias, estos pueden tener dos complicaciones potencialmente letales: la hemorragia por ruptura y la degeneración maligna. Entonces es frecuente en la patología que se encuentren zonas de hemorragia o necrosis en los adenomas, y esto se ha relacionado con que algunos casos pueden romperse y hacer, por ejemplo, hematomas subcapsulares del hígado si se contienen por la cápsula, o si se rompe la cápsula, pues pueden hacer un hemoperitoneo masivo. Entonces estos sí tienen algún riesgo los adenomas. Y lo otro es que hay casos reportados de transformación de adenomas en los últimos años que se transforman en hepatocarcinoma, que es el tumor maligno de los hepatocitos. Esta es una foto de una paciente con un hematoma subcapsular, que es este. Aquí al lado hay un adenoma que no se ve muy bien, aquí hay otro que se ve mejor, pero en esta fase se ve mejor este adenoma del lóbulo izquierdo, y aquí el otro del lóbulo derecho que no se ve muy bien, pero fue que se rompió y causó este hematoma.
Si el paciente la paciente llega con este hematoma, lo que se hace hoy en día es embolizar la arteria que está sangrando y después de manera electiva se hace la resección hepática. Bueno, entonces a diferencia de los otros dos, los adenomas sí tenemos que actuar muchas veces y hay que hacer cirugía, sea sintomático o no, pero en aquellos casos mayores a 4 centímetros. Usted sabe que no hay hasta ahora casi casos reportados de ruptura ni de transformación maligna cuando miden menos de 4 centímetros, entonces se pueden eliminar hasta ese tamaño. Bueno, pero son mucho menos frecuentes que los hemangiomas y que la hiperplasia nodular focal. Rara vez vemos adenomas, en cambio con frecuencia vemos hemangiomas y vemos hiperplasia nodular focal. Bueno, y pasamos rápidamente a los tumores malignos. Sabemos que hay primarios y secundarios. ¿Cuál de los dos será más frecuente en el hígado, primarios o secundarios? Los secundarios. Entonces es uno de los órganos donde más se arrojan metástasis en el hígado, ustedes lo saben bien, y casi que cualquier tumor maligno puede dar metástasis en el hígado, inclusive los del pulmón, con mayor frecuencia por supuesto los intraabdominales, estómago, colon, páncreas, esófago, pero también los melanomas, los CEAs de pulmón, los CEAs de esófago pueden dar metástasis al hígado. Casi que la excepción son algunos tumores malignos de la piel y algunos del sistema nervioso central que no pasan la barrera hematoencefálica. Pero hoy pues vamos a hablar solo de los que más se operan, que son las metástasis. Casi nunca se operan las metástasis, excepto las de carcinoma colorectal y las de tumores neuroendocrinos. Y de los tumores primarios, los dos más frecuentes, lejos el más frecuente es el carcinoma hepatocelular y segundo, el colangiocarcinoma. Este primero originado en los hepatocitos y el colangiocarcinoma en los colangiocitos dentro del hígado. Pues vamos a hablar del carcinoma hepatocelular. Tiene una característica epidemiológica importante y diferencial de otros tumores, y es que se asocia a cirrosis en el 80% o a hepatopatía crónica en el 80% de los casos. Entonces, casi siempre hay una enfermedad hepática subyacente cuando se desarrolla un hepatocarcinoma. El 80% de los hepatocarcinomas tienen acumulado hepatopatía crónica o cirrosis. El 5% de los cirróticos desarrollan un hepatocarcinoma. Y la relación hombre-mujer, a diferencia de casi los que hemos visto ahora, es 8-1 más frecuente en hombres que en mujeres. Aunque son potencialmente curables con resección quirúrgica, rara vez el paciente llega en condición que sea resecable. No tan rara, pero no es tan frecuente. Tiene un hecho biológico interesante y es que tiene una fuerte tendencia a invadir el sistema porta, es casi el único tumor que hace esto, y eso se traduce en dos hechos que son estos. Dos maneras de manifestar esta invasión hacia el sistema portal son: uno, que esas células pueden formar un trombo tumoral en el sistema porta, y dos, pueden diseminarse las células a los segmentos vecinos. Entonces podemos ver una masa grande en el hígado con unos nódulos satélites pequeños o lesiones satélites pequeñas alrededor, que son traducción de esa diseminación por vía portal. Casi siempre cuando se manifiestan clínicamente es por una masa hepática, pueden tener elevación de la mayoría de los casos, elevación de la alfa-fetoproteína, que es un marcador tumoral. Como muchos de los marcadores, ni es 100% sensible, ni es 100% específica, ¿no? Hay otros tumores como los germinales, los seminomas, que pueden elevar la alfa-fetoproteína, y no todos los pacientes con hepatocarcinoma elevan la alfa-fetoproteína, pero es un buen marcador que nos ayuda en la clínica. En la tomografía las características son que tiene una masa de hipertensión en la fase precoz o se realza en la fase arterial, pero a diferencia de las que hemos visto, ese realce es irregular, es heterogénea, y en la fase tardía hay algo que los radiólogos llaman un lavado portal, pasa el contraste, entonces queda hipodensa comparada con el parénquima hepático. Bueno, esta es una imagen, entonces ustedes ven una gran masa hepática muy heterogénea, a diferencia de las que hemos visto que eran muy homogéneas, hay las partes más blancas, otras más negras, los bordes son más irregulares, y aquí sobre la vena porta vemos que hay un efecto de llenado. Se sospechaba que era un trombo tumoral en la porta y efectivamente en el portograma se vio ese trombo tumoral. Bueno,
Y aquí tenemos un paciente con cirrosis con hepatocarcinoma. Ustedes ven la aorta otra vez muy densa, reacción base arterial, no es tan homogéneo como los hemos visto, miren hay unas zonas más blancas y otras más negras. Y en la fase tardía el lavado se hace un poco intenso, pero persiste esto que llaman una pseudocápsula rodeando el hígado. Pero lo más interesante de esa imagen es la semiología radiológica de la cirrosis, ¿no? Ustedes ven. ¿Han visto un pepico de elefante? No. No, todavía. Los radiólogos dicen que la forma de la cirrosis es la de un pepico de elefante. Miren ustedes aquí la trompita, las manitas hacia adelante, el cuerpecito Parece. y el cuello. Entonces, eso es oso la traducción hormiguero. de los cambios que produce una cirrosis. Por un lado se elonga el lóbulo izquierdo, aquí se atrofia el segmento 4, entonces parecería como el cuello del elefantico. Se hipertrofia el lóbulo caudado, y esas son las manitos, las paticas, y entonces se perfil del elefantico. Entonces es característico de la cirrosis, acá también, para recordar cuando se escucha una cirrosis. Bueno, tratamiento quirúrgico del carcinoma hepatocelular va a depender de la diseminación del tumor y de la función hepática, porque esos pacientes la mayoría tienen hepatopatía. Entonces no solo analizamos si está circunscrito al hígado, sino si al resecarle una parte del hígado el paciente va a poder tener suficiente funcionamiento después de la cirugía. Se pueden hacer desde resecciones menores hasta resecciones extensas, como la cortectomía derecha o trasplante hepático. Y como contraindicación para estas cirugías está tener lo que habíamos mencionado, el trombo tumoral en el tronco de la porta, ya indica un grado de diseminación del tumor que hace que no sea candidato a la cirugía. Estos tumores tienen un tratamiento en algunos pocos casos que es muy especial, que es el trasplante hepático. Pero el trasplante está indicado en unos casos muy circunscritos que son no tumores avanzados, sino al contrario, tumores tempranos, en pacientes que tienen cirrosis, no tolerarían una resección hepática y se pueden beneficiar del trasplante. Pero recuerden que los pacientes trasplantados van a tener que quedar inmunosuprimidos. Entonces el problema al inicio, cuando se empezaron a hacer trasplante de pacientes con tumores muy avanzados, era que recaían muy rápido, porque al inmunosuprimirse y tener células por ahí circulando tumorales, recaían muy rápido. Entonces hay que escoger pacientes que tengan muy poca probabilidad de tener células tumorales circulantes, que son los que tienen estos criterios denominados terminales, que son pacientes con cirrosis con un solo tumor menor a 5 centímetros o hasta 3 tumores menores a 3 centímetros. Son los denominados terminales. Hay otros tratamientos para el hepatocarcinoma, como hoy en día hay inmunoterapia para casos avanzados. Se puede hacer hipercoagulación, que es inyectar la arteria que va para el tumor, inyectar un agente quimioterápico y luego ocluirla, hipercoagulación, y con eso se logra necrosar el tumor. También se puede hacer ablación por radiofrecuencia a través de una aguja para tumores menores a 2 centímetros, 3 centímetros, y damos buenos resultados. Y decíamos que las metástasis, la mayoría de metástasis, pues el hecho de tener ya diseminación en el hígado indica un tumor muy avanzado y pocas veces son candidatos a cirugía. Pero hay un grupo de pacientes que sí pueden tener indicación. Y son, por ejemplo, los de carcinoma colorectal. Estos hechos nos ayudan como a seleccionar a estos pacientes. La mitad de los pacientes con cáncer de colon recto pueden tener metástasis o en el momento del diagnóstico o en los siguientes 3 años, y quiere decir que es relativamente frecuente la afección al hígado. Y de estos pacientes, el 20 al 25% de pacientes con metástasis van a tener tumores resecables, y si lo logramos resecar, la supervivencia es 5 años con metástasis puede ser del 30 al 45%. Hoy en día inclusive hay cifras del 50 al 60%, de manera que se justificaría hacer la resección de las metástasis hepáticas si está dentro de estas circunstancias. Esta es una paciente que fue llevada a la patología derecha, es que era única pero muy grande en el lóbulo derecho, pero lo más interesante, miren, este es el lóbulo izquierdo, miren hasta dónde llega, aquí está el paso, después si quieren llegar al paso.
Bueno, lo que les quería mostrar es que después de hacer una rotación derecha, el hígado se hipertrofió, el lóbulo izquierdo llegaba casi a encontrarse con el vaso. Entonces, esa hipertrofia, esa capacidad de regeneración del hígado es lo que nos permite hoy en día pues, hacer más recepciones hepáticas. Qué chévere. Y tenemos el otro grupo grande de pacientes que son las que tienen metástasis de cáncer colorectal. Voy a empezar aquí por decir aquellos que no tienen indicación de cirugía, por ejemplo, el cáncer gástrico, el cáncer de esófago, metástasis hepática, el cáncer de páncreas, el melanoma, porque la pronóstica es muy mala, aunque en muy pocos casos seleccionados como paliación podría estar indicada la resección hepática, pero realmente no es una indicación frecuente por esos tumores. Pero existe otro grupo de tumores que son los tumores endocrinos. Aquí sí puede estar indicada la resección paliativa en pacientes sintomáticos, especialmente por metástasis voluminosas y funcionantes. Recuerden que los tumores neuroendocrinos pueden producir hormonas o aminas vasoactivas que tengan funcionalidad y el paciente puede beneficiarse entonces de la resección hepática. Y la otra característica es que los tumores neuroendocrinos pueden crecer muy lentamente y eso hace que una vez resecada el paciente tenga una sintomatología de supervivencia, puede ser de varios años después de la resección de la metástasis. Bueno, eso es todo.